Hola, soy Susana y este es Por Más, el canal donde sumamos conocimiento, restamos dudas y multiplicamos motivación. Una pregunta, ¿sabías que cada vez que usas un cargador inalámbrico, escuchas música con tus auriculares o ves funcionar un motor eléctrico, estás aprovechando la inducción magnética? Hoy vamos a explorar cómo la ley de Faraday, la ley de Lenz y los experimentos de Faraday y Oersted hicieron posible estas tecnologías que forman parte de tu día a día. Vamos a descubrirlo juntos, ¿te parece? ¡Comenzamos! El concepto más básico y que nos va a llevar a poder entender bien el tema es el de flujo magnético. Nos indica el número de líneas de campo que atraviesan una superficie perpendicularmente a ella. Y esto matemáticamente lo vamos a representar mediante el producto escalar entre el campo magnético y la superficie que él atraviesa. Como cualquier producto escalar, lo vamos a expresar como el módulo del campo magnético por el módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. El módulo del campo magnético también es llamado intensidad de campo y nos da idea del número de líneas de campo que atraviesan la unidad de superficie. Cuidado, porque el flujo magnético es el número de líneas de campo que atraviesan la superficie entera que estamos considerando. Claro, lo estamos multiplicando por la superficie. Este vector superficie o vector característico de la superficie tenemos que tener en cuenta que siempre es perpendicular a ella. Las unidades del flujo siempre tenemos que recordar que es el Weber y se representa mediante W mayúscula y B minúscula. La situación que podemos tener es la superficie, el vector campo en naranja que la está atravesando, y el vector superficie, veis, es perpendicular a ella. En este caso, el coseno del ángulo que forman es 1, porque el ángulo que forman B y S es 0. Por lo tanto, en este caso, el flujo va a ser máximo, el flujo del campo magnético. Sin embargo, en este otro caso tenemos la superficie, veis aquí, con el vector superficie como siempre perpendicular a ella. Si el campo tiene la misma dirección de antes, vemos que el ángulo que forman el vector superficie y el campo es de 90 grados. Por lo tanto, su coseno es de 0 grados. Y en este caso, el flujo va a ser 0, es decir, va a ser mínimo. ¿Qué ocurre si el campo magnético es constante en la superficie que atraviesa? Es decir, varía o en el tiempo o a lo largo o a lo alto de la superficie. En este caso hablaremos de diferenciales de flujo, flujitos pequeñitos de campo magnético que atraviesan superficies pequeñitas. Matemáticamente esto se representa así. El flujo total, por tanto, lo vamos a calcular mediante la integral de productos escalares del campo magnético por diferenciales de superficie. De tal manera que tendríamos que hacer integrales, pero ahora no nos debemos asustar. ¿Por qué? Pues porque nosotros en este curso vamos a suponer campos magnéticos constantes, de tal manera que el campo siempre saldrá de la integral y esta integral va a afectar solamente al diferencial de superficie. De tal manera que nosotros al final vamos a tener que realizar los productos escalares entre el campo magnético y la superficie total que dicho campo atraviesa. Por ejemplo, imagínate que queremos calcular el flujo del campo que atraviesa un solenoide o bobina con n espiras. Bien, pues entonces tendremos que hacer el flujo es el producto escalar de B por... Y ahora, ¿qué superficie atraviesa ese campo magnético? La superficie de cada espira por el número de espiras. Por lo tanto, el flujo va a ser n por B, producto escalar, vector superficie. Ahora que ya hemos entendido lo que es el flujo, vamos a hablar de un detalle que cumple el campo magnético y vamos a compararlo con lo que ocurría en la ley de Gauss con el campo eléctrico.
Para ello, vamos a suponer un imán con su polo norte y su polo sur. Del polo norte vemos que salen unas líneas de campo magnético y en el polo sur entran esas mismas líneas. Vamos a suponer una superficie cerrada, tal y como, no sé si recordaréis, pero si no os dejo el link ahí arriba, que hacíamos con el campo eléctrico, cuando hablábamos de la gaussiana. Cuando realizamos la integral del flujo magnético, en este caso vamos a ver que es cero. ¿Por qué es cero? Porque si la superficie, como os escribo aquí, es cerrada, la integral va a ser nula, ya que hay el mismo número de líneas de campo que salen que número de líneas de campo que entran. Por lo tanto, el flujo total es cero. ¿Esto qué nos va a indicar? Que no se pueden aislar lo que llamamos polos magnéticos, esto es, entes que crean los campos magnéticos, como si fueran cargas que en lugar de crear, como vimos en el campo eléctrico, crearan campos magnéticos. Pues bien, no hay cargas que creen campos magnéticos. Esto no sucedía con el campo eléctrico, porque la integral a lo largo de una superficie cerrada del flujo eléctrico era igual a la carga encerrada dividido por la permitividad. Era la ley de Gauss. Bien, pues en este caso, al ser cero, el flujo del campo magnético, vemos que efectivamente aquí dentro no hay un monopolo que cree líneas de campo magnético o las cree salientes o solo las cree entrantes. No, es que las que entran salen. Vamos a profundizar un poco más mediante la ley de Lenz o también la ley de Faraday-Lenz. Faraday demostró que se inducía una corriente en una bobina debido a una variación de flujo magnético, o lo que es lo mismo, si se variaba el número de líneas de campo magnético que atravesaban esa bobina, a lo largo de ella se generaba o se inducía una corriente sin necesidad de una pila ni un generador de corriente. Por su parte, Lenz, también hacia los 1800, enunció una ley tras sus experimentos, y en ella lo que hacía era determinar el sentido de la corriente inducida de la que nos hablaba Faraday. Vamos a verlo con unos diagramas. En lugar de con una bobina, vamos a tratar una espira. Y vamos a tener aquí un imán con su polo norte y su polo sur. Del polo norte hay líneas salientes del imán, pero entrantes en la espira. De tal manera que cuando acercamos el polo norte, cada vez la espira es atravesada por más líneas, mayor número de líneas de campo entrante en ella. Por lo tanto, lo que va a hacer es que por la espira se va a inducir una corriente de tal manera que, mediante la regla de la mano derecha, vais a ver que para obtener un campo magnético hacia fuera, para compensar este aumento de líneas de campo hacia adentro, la corriente tiene que ser tal y como os indico aquí. ¿Qué ocurriría si tengo la espira, tengo la misma situación con el imán, pero ahora lo que hago es separar el polo norte? Al separar el polo norte, el número de líneas de campo entrantes en la espira es más pequeña. Por lo tanto, la espira va a sufrir una corriente inducida que lo que va a hacer es compensar ese cambio. Por lo tanto, esa corriente inducida va a generar un campo entrante en la espira. Y utilizando la regla de la mano derecha, veis que tiene este sentido. Ahora vamos a cambiar el polo del imán. Vamos a suponer que es el polo sur. Las líneas de campo son salientes de la espira. Si primero nos dedicamos a acercar el polo sur, cada vez hay más líneas hacia el polo sur, es decir, salientes de la espira. Por lo tanto, por la espira se va a inducir una corriente que a su vez va a generar un campo magnético entrante. Veis que la corriente, por la regla de la mano derecha, tiene que seguir este sentido. Y por último, si alejamos el polo sur,
resulta que el número de líneas de campo salientes de la espira van a ser cada vez más pequeños. Por lo tanto, se va a crear una corriente que va a intentar compensar ese desajuste. Vemos que por la regla de la mano derecha, la corriente inducida lleva este sentido. Entonces, Lenz llegó a la siguiente conclusión, y es que el sentido de la corriente inducida a causa de que hay una variación en el número de líneas de campo magnético es tal que se opone a la causa que la originó. Esta idea la vamos a seguir manejando a lo largo del vídeo, en concreto en la experiencia de Henry que vamos a ver a continuación. Para ello vamos a suponer un conductor en forma de U. Veis que esta longitud es L y tenemos un campo magnético entrante en la imagen. También vamos a considerar otro conductor que se mueve con una velocidad V. De esta manera, aquí tendremos una espira cuya superficie es variable. Cada vez, según se va moviendo esta barra hacia la derecha, va habiendo más líneas de campo magnético entrante. Por lo tanto, se va a inducir una corriente que se va a oponer a la causa que la origina. ¿Cuál es la causa? Que cada vez hay más líneas de campo entrante. Por lo tanto, la corriente tiene que ser tal que cree campo magnético o líneas de campo magnético saliente. Por lo tanto, el sentido de la corriente tiene que ser antihorario. También ocurren más cosas que vamos a analizar. Si tenemos aquí la barra, resulta que los electrones, que forman parte de la corriente, sufren una velocidad V y un campo magnético B. Por lo tanto, esos electrones van a sufrir una fuerza magnética. Esa fuerza magnética la podemos calcular mediante la ley de Lorentz, que os la coloco aquí arriba en el vídeo para que la podáis repasar. La fuerza magnética de Lorentz es Q por V por B por el seno del ángulo que forman. Como el seno del ángulo que forman es 1, se nos queda como Q por V por B. Cuidado al aplicar la regla de la mano derecha, porque V por B os dará que es hacia arriba, pero como estamos hablando de los electrones, la carga lleva un signo negativo y eso afecta al sentido de la fuerza magnética. Por tanto, tenemos que los electrones se acumulan en la parte de abajo de la barra y los protones en la parte de arriba. Por tanto, se crea un polo positivo y un polo negativo. Por lo tanto, hay una diferencia de potencial, un campo eléctrico y una fuerza eléctrica. Como conclusión, tendremos que en un momento dado, cuando hay un equilibrio entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, las expresiones se igualan, las cargas se simplifican y el campo eléctrico es igual a la velocidad de la barra por el campo magnético. Como sabemos, el campo eléctrico es la variación del voltaje según va variando la longitud. Recordemos también, aquí arriba os lo dejo anclado, el vídeo sobre el campo eléctrico. Por ello diremos que la variación de V es E por la variación de distancia, L. Como E es V por B, se nos va a quedar que el V E por B por L. Es decir, entre la parte superior y la parte inferior de la barra hay un voltaje que va a dar V por B y por la longitud. Entonces, como conclusión, ¿a qué hemos llegado? En primer lugar, hemos movido un conductor rectilíneo sobre otro que tiene forma de U. Después, al aumentar el número de líneas de campo magnético en la espira que crean el conductor en forma de U con el que se va moviendo sobre él con una velocidad V, se induce una corriente I. Esa corriente I va a generar un campo magnético cuyas líneas se van a oponer a la variación de flujo que sintió la espira al moverse el conductor lineal
sobre el conductor que tiene forma de U. Por lo tanto, esto ha generado una diferencia de voltaje entre los extremos del conductor que se va moviendo. Esa variación de voltaje o ese incremento de voltaje se calcula mediante el campo magnético por la longitud del conductor que se va moviendo por la velocidad que lleva. Ahora no lo vamos a escribir mediante incremento de V, lo vamos a escribir con esta E y hace alusión a un concepto que se llama fuerza electromotriz, porque en realidad aquí no tenemos ninguna pila ni ningún generador de corriente. Por lo tanto, no tendría ningún sentido hablar en realidad de un voltaje aplicado. Lo que hay es una fuerza electromotriz que es la que genera la corriente. Y esa fuerza electromotriz es la variación de flujo según va pasando el tiempo. Y lleva un signo negativo. Este signo negativo me está diciendo que este pseudovoltaje o voltaje, por decirlo así, porque no deja de medirse en voltios, va a crear una corriente que va a su vez a generar un campo magnético contrario al que generó esa variación de flujo. Esta es la ley de Faraday-Henry y el signo negativo es la aportación de Lenz. Vamos a ver ahora un resumen de los tipos de problemas que nos pueden aparecer. Partiendo de la definición de flujo como el producto escalar de B por S o módulo de B, módulo de S, coseno del ángulo que forman, vamos a tener tres tipos de problemas porque si existe flujo va a ser debido a un cambio en el campo, un cambio en la superficie o un cambio en el ángulo que forman. Si cambia el campo, vamos a explicarlo aquí, si el cambio es debido a la superficie en el medio y si el cambio es debido al ángulo en este extremo. Vamos a ver qué ocurre cuando el campo es el que cambia. Tenemos un primer caso y es, el campo cambia desde un valor B sub 0 a un valor B sub 1 en un tiempo t gorrito. Bien, pues entonces la variación de flujo va a ser variación de campo por superficie por el coseno del ángulo que forman y la fuerza electromotriz va a ser esa variación de flujo dividido por el tiempo que ha transcurrido, que es el t gorrito. No olvidemos del negativo de Lenz. Pero ahora supongamos que el cambio se produce porque el campo varía en el tiempo. Os he puesto aquí un ejemplo, t cuadrado más 3t, como cualquier otra función del tiempo. En ese caso, el flujo va a depender del tiempo y es campo magnético S coseno del ángulo que forman. Y la fuerza electromotriz se calcula derivando y ajustándolo con el negativo de Lenz. Veis aquí que derivamos phi y añadimos superficie coseno del ángulo que forman. ¿Qué ocurre si cambia la superficie? Es el caso del experimento de Henry. Bueno, pues aquí entonces el flujo va a ser B y resulta que aquí es la superficie la que cambia. Por lo tanto, ¿cuál es la superficie de la espira? L por X. Pero es que X va cambiando. ¿Por qué? Porque como se va moviendo esta barra con una velocidad v, X es v por t. Luego las dimensiones de la superficie son las que varían y el coseno del ángulo que forman es 1, porque el ángulo es de 90 grados. En ese caso, la fuerza electromotriz va a ser la derivada de phi con respecto al tiempo negativo. Por lo tanto, al derivar esta expresión, nos va a quedar menos b por L por v. Y por último, vamos a ver cuando cambia el ángulo que forman el vector superficie con el vector campo magnético, es decir, este ángulo. Se produce porque tenemos una espira que va girando a lo largo de su diámetro con una velocidad omega. En ese caso, el flujo es B por S por el coseno del ángulo que forman. ¿Cómo varía el ángulo? Como omega t. Por lo tanto, cuando voy a calcular la fuerza electromotriz, tengo que derivar el flujo con respecto al tiempo y me sale la derivada de esta expresión.
B por omega por S por el seno de omega t. Y le pongo el negativo que, como siempre os digo, no lo olvidéis. Y hablando de los problemas, no os olvidéis de la ley de Ohm, que la habéis estudiado en cursos inferiores. Entonces, os lo recuerdo que la ley de Ohm dice lo siguiente: I por R igual a V. ¿Qué quiere decir esto? No es más que una conservación de la energía. Es decir, el voltaje o la energía que doy al circuito es igual a la energía que el circuito gasta. ¿Cómo? La I es en mover electrones y la R en salvar los obstáculos o las resistencias que se encuentran esos electrones a su paso. Esto os lo escribo aquí. La corriente que pasa por el circuito, salvando la resistencia que encuentra en su paso, es igual al voltaje que le suministra el generador o pila instalado en él. En el caso en el que estamos estudiando, V es la fuerza electromotriz. Y aquí os recuerdo más extenso algo que ya os he comentado anteriormente, y es que la fuerza electromotriz tiene un nombre que nos lleva a equívoco, porque no es una fuerza, no se da en newtons, es un voltaje que genera la corriente inducida a causa de que se produce una variación de flujo. Esa corriente inducida va a crear después un campo que equilibra lo que produjo esa corriente inducida. Por tanto, la ley de Ohm va a quedar como I por R igual a la fuerza electromotriz, la cual se da en voltios. Y hasta aquí llegamos en este vídeo. Espero que ahora entiendas mejor cómo la inducción magnética está presente en tu día a día. Si te ha resultado útil y quieres seguir sumando conocimientos, no olvides darle un like, suscribirte aquí a Por Más y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo, donde, ya sabes, seguimos restando dudas y multiplicando motivación. Hasta pronto, chao. Okay, let's go.